recuerdo, mis recuerdos de pequeña son del día a día, o sea, yo no tenía perspectiva de lo que yo quería, o no recuerdo eso, yo recuerdo ese mismo día lo que yo quería un helado, por ejemplo, yo quería jugar con mis amigas en la calle, que era lo más divertido. Yo que podía querer, pues yo, si era verano, pues que mis padres me llevaran a la playa. Yo las ilusiones que tenía de pequeña era pues jugar y jugar y jugar. Mi ilusión era llegar del cole, dejar la cartera, merendar, que la comida no me faltó, el cariño de toda mi familia. Sí, me gustaba mucho jugar al diablo. Además era una gran maestra, yo el diablo lo hacía 1000 y una. Hoy lo quería ser bailarina, quería ser cantante y maestra, quería ser también enfermera. Era a corto plazo, yo no tenía necesidad que yo recuerde de yo quiero ser, bueno, sí, quería ser Karina y cantar en el baúl de los recuerdos, eso sí lo tengo en mi mente. Y no a jugar, que jugábamos como locos en la calle. Me gustaba hacer lo que hacía, iba al colegio, estudiaba mucho, me gustaba bañarme, me bañaba, teníamos que comer frutas, me decían cochinillo de San Antón, porque tacata, una niña rolliza feliz. Tenía animalitos, me encantaba estar con ellos. Cuando era niña era pues muy feliz porque estaba siempre en la calle jugando y era lo que más me gustaba, estar con mis amigas. Las expectativas que tenía cuando era una niña pues era dentro de ese mundo tan maravilloso que tenemos cuando es pequeño y admiras a alguien, pues quería ser pues, médico, enfermera, luego cambiaba de parecer y quería ser maestra. Incluso quería ser, pues yo qué sé, 40.000 cosas, incluso bailarina. Me hubiera encantado ser bailarina, pero de ballet clásico. Pues yo de pequeña tenía mucha ilusión por ser muy buena en todo lo que hiciera. Tenía mucha ilusión por curar a la gente. Me gustaba mucho si podía ser artista, que eso era una cosa que me encantaba. Yo, sí se puede decir el mito ese de yo desde pequeña quería ser pintora, pues sí, si no era pintora, por lo menos dibujar, me entretenía muchísimo. Me gustaba pintar, la muestra es que en el colegio me regalaron un estuche de acuarelas, pero luego yo eso después lo dejé, solamente ya lo hice en magisterio y entonces eran dibujos muy así, tampoco eran dibujos muy artísticos. Y algunas veces pues se los hacía a mis compañeras, mientras ellas me hacían la caligrafía, yo le hacía los dibujos para presentarlos. Y en el colegio siempre estaba haciendo dibujos, las profesoras a veces me quitaban los deberes para que le hiciera unos dibujos que me encargaban. Cuando creció un poco, que me decía que ser una artista o una profesora de pintura. Pues cuando era niña yo recuerdo que tenía una imaginación extraordinaria, hacer teatrillos, tenía a todos los compañeros mirando, me gustaba dibujar, me ha encantado siempre pues leer mucho, escribir mucho, era una niña que al principio yo sola me formaba mi historia y ni apenas salía a la calle, que me tenía mi madre que mandar a la calle, vete a jugar con los otros niños. Mi padre tenía una carpintería, entonces a mí nos gustaba mucho a mis amigas y a mí hacer teatro. Entonces todos los bancos y todas las herramientas de mis padres pues las utilizábamos para montar un teatro, para montar un espectáculo. Y llegábamos incluso a cobrarle a los niños, que el que quería entrar tenía que pagarnos. No me acuerdo entonces si eran 50 céntimos o no sé qué, pero ya mi vena artística iba por ahí. Sobre todo yo recuerdo desde muy pequeña dibujar y escribir. Y mi padre, yo creo que él despertó en mí el tema del dibujo. Él me compraba siempre un tocho de cuartillas, que era como medio folio antes. Recuerdo que nos íbamos los fines de semana, él y yo solos, nos íbamos al monte, y yo disfrutaba un montón oyendo los sonidos del monte, la naturaleza, de los pájaros, incluso el agua, que entonces se veía agua. Yo de pequeña era un verdadero trasto y recuerdo que me daban muchos azotes. Eso lo recuerdo muy bien. Mi padre era un marchante de ganado y tenía corderos siempre en mi casa. Y yo me pasaba parte del tiempo ayudándole por las tardes cuando salía del colegio. Me iba en medio del campo con los corderos a ayudarle. Y entonces muchas veces me llevaba mi blog de dibujo y hacía mis dibujos y mis cositas allí de mi... Y también cuando me peleé con una amiga,
Le rompí el diablo en la cabeza. Pues sí, era un poco trastornada. Era la más pequeña de mi casa, me tenía muy consentida y la verdad es que era un poco trastornada. Recuerdo ese cariño de los padres, de mi abuelo, de mi amiga, y me encantaba salir a un huerto que tiene mi padre con rosas, margaritas, sobre todo en mayo, y ayudarle a coger granadas y limones y jugar con los insectos. No sé por qué, me encantaban las hormigas y mirarlas, las ponía en una piedra, las dejaba, yo qué sé, en otro camino. Hacía como pequeñas diabluras y de jugar a los príncipes y a las princesas, de tener un carro en esa calle y subirnos a ese carro y jugar. Había una amiga de la calle que iba a danza. Me encantaba ponerme siempre de puntas. Nací el año 1937, como sabemos todos, en plena guerra civil. Mi padre se bajó al campo a vivir a la finca del abuelo, huyendo del hambre del pueblo para poder comer de la tierra. Y yo, cuando abrí los ojos al mundo, tenía un tío Andrés con guitarra, con coplas, contaba mi padre en la guerra vino. Papá, papá, muy feliz. Una niña robusta, teníamos baños, teníamos frutas, no faltaba nada, colegio, estudiosa, muy feliz. Yo nací en la posguerra, entonces pienso que las ilusiones eran muy cortas, era el día a día, creo que nos robaron las ilusiones. Y la gente, éramos muchos, con las cosas de la guerra pues teníamos que agruparnos para ir conviviendo y tener las necesidades cubiertas. Y mi ilusión pues en la vida era llegar a ser mayor y ser una persona, pues no sé, no tenía yo expectativas de decir yo quiero ser esto. Porque si yo no podía tener ilusión por tener una muñeca, por tener un juguete, ¿cómo iba yo a aspirar a pensar en otra cosa más profunda y más importante en la vida? Eso no nos dejaron pensar, nada más que vivíamos el día a día. Era ser libre, tener autonomía sobre lo que yo pudiera hacer y manejar bien mis sentimientos y emociones. Trabajar eso para saber por qué se producían esas emociones. Siempre ayudas mucho a los demás. Me acuerdo una vez fue un mendigo por allí, donde yo vivía entre dos acequias, con las pilas llenas de agua en la orilla de la acequia, llenábamos las pilas de agua y ahí lavaba mi abuela y mi madre. Y me acuerdo que llegó un mendigo, un hombre mayor con una chaqueta, y llevaba un huevo esclafagine roto en el bolsillo. Y yo le saqué, en la pila limpia que tenía mi madre, donde no iba, le saqué lo de la chaqueta, le lavé lo del huevo, se lo limpié, saqué la plancha, se lo sequé y le puse otro huevecito nuevo en una bolsica de arroz para que se lo llevara. Iba a suspender de francés y le dije a doña Concha, que era mi profesora de francés en el instituto, digo, mire, yo no voy a ser, no me hace falta el francés, porque resulta que voy a hacer enfermería. Y entonces dice, bueno, pues como lo llevas regular, te voy a aprobar. Y me aprobó la buena mujer. Y luego después, si me hizo falta, pues que hice magisterio. Y después tengo familia en Francia, y también me hizo falta, y entonces me tuve que poner a estudiar lo que no había estudiado en el instituto. Mis abuelos vivían en la huerta, yo me crié en la huerta, entre animales, vegetación. Los viajes que más me atraían eran pues con vistas a aventuras en la selva o en plena naturaleza, con animales, con todo tipo de cosas que me dieran la libertad y la fuerza que yo, por mi introversión a lo mejor, no tenía de cara a la gente. Aparte de ser una niña muy soñadora, yo me gustaba mucho dibujar y me gustaba también mucho leer y escribir. El tema de redacción era una de las cosas que más me entusiasmaban en el colegio. Yo sí pensé en hacer periodismo. Yo quería ser, como veía en la tele, mujeres de estas que muy dinámicas, que hacían muchas cosas, pues quizás eso es lo que yo quería ser. Yo tenía la ilusión de vivir un poco más la vida, de ver más cosas, más mundo. Cuando era pequeña era súper soñadora. Me encantaba la lectura y como veía continuamente libros de aventuras, pues lo que más me ilusionaba era verme a mí fuera de Murcia, viajar, correr mis propias aventuras, igual que los de las películas o los libros. Cuando estaba pequeña, que 6, 7 años, que siempre que
siempre que quiero ver el mundo de arriba en un momento, todo el mundo en un momento. Tener una casa más grande, porque vivía en la casa de mi abuelo, tener una casa más grande. No sabía lo que quería ser libre, pero no tenía expectativas profesionales de nada, ni había ninguna cosa en concreto que a mí me motivara. En algún momento, como estaba con las monjas, pues pensé, oye, me podría ir a las misiones, pero eran cosas que me pasaban por la cabeza, como otro día me pasaba que me hubiera gustado pues correrme el mundo, pero fantasías un poco, no otra cosa. Quería ser mayor para tener amigas, muchas amigas, y para hacer viajes con ellas y para... Pues yo, una cosa que me ilusionaba mucho era hacerle un retrato. Ellos estaban sentados y yo me ponía a... Pero yo estoy hablando, yo tenía 7 años, 6 o 7 años, yo era muy pequeña, muy pequeña. Me ha gustado siempre muchísimo el dibujo. Y escribir también me ha gustado siempre mucho. Sí, me hubiera gustado quizás hacer periodismo, sí. El irme a Barcelona pues me supuso quizás una ventaja para mí, porque pude estudiar, saqué mi oposición, me hice funcionaria. Me crié sola y en un sitio donde venían mis primas una vez a la semana. No tenía ilusión, yo no me acuerdo de tener ilusión, tenía tantas ilusiones, quería hacer tantas cosas que yo luego no fui ninguna de esas cosas que yo había pensado de pequeña. Y intenté, de hecho, bueno, yo vi que la única manera de que eso se pudiera cumplir o que yo el día de mañana pudiera desarrollar esos sueños, pues era estudiar, conseguir la carrera que me acercara a esos sueños. De hecho, me hice bióloga y de alguna manera acercarme a aquello que yo deseaba en mis aventuras infantiles. Pero conforme va pasando el tiempo y vas madurando, también consideras que aparte de poder tener una profesión, si puedes, y tener unos estudios, también crear una familia, tener tu propia familia y cuidar de ella. Me hubiera gustado, pues, de mayor ser lo que he sido madre, tener hijos. Estoy satisfecha de todo lo que he hecho lo que quería hacer, he trabajado. Quería trabajar para que mis hijos tuvieran una holgura en la vida. No he pasado penurias, no soy rica, soy trabajadora. Yo los recuerdos que tengo de mi infancia son estupendos. Y parte de mis sueños pues se han ido cumpliendo. Se han ido cumpliendo en otra medida, porque el camino te dirige, pero muy bien. Yo he sido muy feliz. No lo cambiaría por nada de esta época. Y si había, por ejemplo, algún programa en la televisión de cantantes, pues es que yo quería ser cantante. Pero no sé, yo creo que no. Yo creo que está bien como está.